Pero ¿por qué esa acción no se va a castigar de la misma forma que cuando, y lo digo como cuidando mucho, pero cuando matan a una persona, ¿no? Porque no se tiene que castigar solo el hecho, Juan, se tiene que castigar la intención. Es decir, un ser humano decidió torturar a ese perro o ese animal sabiendo que iba a sufrir. Un episodio más cara a cara, ahora con la directora general de Ágatan, Ana Villagrán. Directora, ¿cómo está? Bien feliz, Juan, siempre de verte. A ver, Gracias. ¿qué es Ágatan? Ágatan es el único órgano que tiene este gobierno enfocado al 100% a generar políticas públicas a favor de los animales. Con los grandes cambios constitucionales que logró la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al ser la primera mujer presidenta de México, pero además la primera mujer animalista de México, presidenta, es que ha dado la pauta como para que todos los estados empiecen a preguntar realmente qué tienen o qué no tienen para generar políticas que incluyan la protección a los animales, pero también la protección a las familias con animales y algo muy importante que casi nunca ningún político habla, la protección para los rescatistas independientes de animales, ¿no? Pero en la Ciudad de México nosotros somos pioneros desde hace un montón de tiempo que la Agencia de Atención Animal se creó en el sexenio de Mancera con una propuesta brillante que generó el aquel entonces diputado local Víctor Hugo Romo en la quinta legislatura. Ellos pretendían pues tener también un órgano de acción y que planteara cuál era el camino justamente para ir construyendo una ciudad animalista. Desde aquel entonces se fundó la Agencia de Atención Animal y se creó como un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Qué es lo que hace esta dependencia? Nosotros estamos contemplados en la Ley de Protección a los Animales y tenemos 27 facultades, es decir, a pesar de ser una agencia y un órgano desconcentrado relativamente pequeño, pensando en términos administrativos de todo el gobierno, pues son 27 facultades que nos obligan, por ejemplo, a tener el registro único de animales de compañía. De nosotros depende el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, que no es poco, ahorita podemos hablar más de ello. De nosotros depende generar políticas públicas para incluir ahora a los perros de asistencia, pero también para tener un padrón. Nosotros nos manejamos como en el tema todo administrativo, un padrón, por ejemplo, de las organizaciones civiles de bienestar animal, ¿no? Pero como te decía en un inicio, el 90% del trabajo que se hace en la causa de la protección de los animales lo hacen ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y ciudadanos que siempre han sido ignorados y amenazados sobre todo, ¿no? De la Agencia de Atención Animal depende, la principal función es generar política pública en materia de bienestar animal. Es decir, a Ágatan le compete decirle, no sé, a la Secretaría de Vivienda, oye, ¿por qué no le empezamos a dar un enfoque a la vivienda con enfoque social que estás generando, ¿no? Que no solo los grandes condominios tengan áreas pet friendly o áreas de resguardo para animales, en reglamentos para perros, ¿no? Sino que también ahora que te parece que los edificios del INVI tengan estos espacios enfocados para que las familias se puedan encontrar. Es cambiar el giro de entender lo que los animales involucran o representan para las familias capitalinas, ¿no? Entonces, con esta generación de políticas públicas, por ejemplo, darle un toque, como con el tema de la jefa de gobierno lo propuso en campaña y estoy segura pronto se va a implementar, tener un programa de programas sociales para apoyar a los rescatistas de animales, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas antes no se veían. Entonces, es visibilizar lo que viene pasando en el país, pero de manera aislada. Y desde la Agencia de Atención Animal, pues a nosotros nos toca juntar todos esos esfuerzos, ponerlos como en un mismo paquete y ver realmente cómo se cumplen. Algo que, por ejemplo, también nos toca y antes no se hacía, son dos cosas en las que la actual administración de Claudia Sheinbaum, Clara, pues todo el equipo, ¿no? La secretaria del Medio Ambiente también, Julia Álvarez y Casa, lo estamos haciendo como para visibilizar el tema de las denuncias, Juan. El tema del maltrato animal. México es líder en muchas cosas, pero lamentablemente también en cosas malas, como en cosas de abandono. Somos el número 1 a nivel Latinoamérica en abandono y en maltrato. O sea, no es algo menor. En un país donde pues estamos viviendo la violencia en muchas esferas de la vida pública, el tema que el eslabón más débil en la sociedad pues son los animales, porque son a los que más se les vulnera, más se les maltrata y con los que menos alcanzan justicia, ¿no? Entonces, el tema de estar promoviendo desde la Agencia de Atención Animal políticas públicas para que los maltratadores tengan un castigo es algo grandísimo. Entonces, nosotros estamos poniendo a trabajar en nuestra área jurídica que consiste de dos maravillosos elementos que están levantando las denuncias.
¿no? Es decir, si tú, Juan, me estás denunciando a tu vecino de al lado que escuchas todas las mañanas cómo golpea a su perro, cómo lo tiene en el balcón, cómo vive en la azotea, cómo tienen una perra de raza para estarla explotando y explotando para tener crías y de allí ganar dinero, eso es maltrato animal. Y como ya está, después de mucho esfuerzo en las leyes del Congreso de la Ciudad de México se han logrado ese tipo de modificaciones, el maltrato se tiene que castigar. Pero ¿cómo se castiga? Pues lamentablemente con una denuncia. Entonces, todo este camino es lo que ahora está haciendo Ágatan, como tanto para simplificarlo, como para estar visibilizando las áreas de oportunidad que tenemos para mejorarlo y pues que al final pues los maltratadores paguen, ¿no? Eso es como algo de lo que estamos cambiando y mejorando. Y la otra es que, por ejemplo, nosotros queremos llevar el nivel de atención veterinaria, hacerlo más grande, es decir, todo lo que incluye, ¿no? Cuando la gente habla de animales, regularmente habla solo de perros y de gatos, ¿no? Pero también debemos de entender que el bienestar animal se construye, por ejemplo, con la salud. Y mucha gente dice, no, pues las campañas de esterilización o de vacunación antirrábica. Pero hay detrás de eso, hay mucho, ¿no? Está como darle otro nivel al gremio veterinario. Nadie habla de la importancia de los veterinarios en la sociedad, ¿no? Y justamente solo volteamos a verlo cuando tu perro se siente mal o cuando no tienes dinero para pagar un veterinario y entonces te quejas, ¿no? El Hospital de la Ciudad de México también está creado desde hace mucho tiempo. Antes era del sector salud. Y ahora con este enfoque, este cambio de paradigma, ya no solo es el tema de salud, sino el tema de la construcción del bienestar animal de la ciudad. Entonces pasa a la SEDEMA, ¿no? Y con este enfoque que le está dando la secretaria Julia, pues lo que nosotros queremos es que los veterinarios importen. Por ejemplo, no sé si viste que hace varios meses hubo una gran manifestación aquí en la capital por un veterinario que fue asesinado. Claro. Tanto ocurren como que hay malas prácticas veterinarias, como lo mismo pasa con un psicólogo, con un psiquiatra, con un gastroenterólogo, lo que se te ocurra. Seguramente hay fallas, como hay fallas humanas, como hay errores o como a veces quizá hasta hay cosas intencionales, ¿no? Pero cuando no es el caso, a nadie protege a los veterinarios. Entonces también los estamos incluyendo en este esquema de gobierno, de saber cómo el tema de bienestar animal es más allá que solo hablar de perritos y de gatos y de gatitos, que es como nos estigmatizan, así de, ay, pinches cursis. No sé si podía usar esa palabra, disculpa. Adelante. Ten su espacio. Así como que lo ultrasensibilizan para atacarnos, ¿no? Y no de entender que un perro y un gato es más que solo un perro y un gato. Es como todo un esquema de gobierno institucional, presupuestal y de significancia, por así decirlo, de una causa, hablando en términos semióticos, te diría, para entender todo lo que incluye el papel de los animales, pero de las familias con animales, ¿no? Entonces, saber que si México es un país tan violento, los animales no deberían de sufrirlo también. Porque cuando tú estás luchando para castigar la violencia contra los animales en ese hogar, en un hogar donde maltratan al perro, al gato, al perico, al hurón, lo que se te ocurra, o a los animales silvestres, como son los tlacuaches, todo lo que, las zarigüeyas, todo lo que vive en la ciudad, las aves, en ese hogar también maltratan al niño, y también maltratan a la mamá, y seguramente también maltratan a los ancianos, y esa es una cadena de violencia sin fin. Entonces, si empezamos, yo creo que a evitar la violencia contra los eslabones más débiles, pues estamos haciendo algo para curar al país. Entonces, todo eso hace Ágatan. ¿El Hospital Veterinario de la Ciudad de México es gratuito? No es. Hay muchos procedimientos que sí son gratuitos, justamente como es la vacunación, la desparasitación. La desparasitación en las jornadas de la calle sí son gratuitas, en el hospital sí se cobra algo. Y la vacunación antirrábica sí son 100% gratuitas, pero los demás trámites son muy simbólicos. Y esto, ¿por qué? Porque el hospital veterinario es un programa autogenerado. Es decir, el gobierno tiene muchos esquemas de gobierno donde se cobra algo simbólico y de allí se autogenera un recurso para poder mantener el propio proyecto. Entonces, los costos son a bajo costo. Por ejemplo, abrir tu expediente te cuesta 35 pesos, ¿no? Tenemos algo bien bonito que no se ha explotado lo suficiente, que de hecho di una instrucción que tengo que ahorita revisar si ya se cumplió con el tema de que tenemos un espacio de rehabilitación magnífico, Juan. La mayoría de la gente no sabe que muchos perritos por su propia raza o las condiciones de vida que llevan, una mala alimentación, pues se van deteriorando como las personas, ¿no? Pero muchas veces esos animales pueden dejar de generar un problema para la familia y se trata de evitar el abandono o evitar el maltrato si reciben una terapia, ¿no? Terapia física me refiero, ¿no? Así como tú tienes que ir al fisioterapeuta si te esguinzas o lo que sea, acá tenemos, por ejemplo, una tina que es para perros que han perdido la movilidad o que les duele mucho la columna o que tienen algún tema nervioso, o muscular, y entonces en la tina ellos nadan, así como, por ejemplo, los programas del Teletón, pero para perritos. Entonces imagínate tener un espacio así en toda la ciudad, que era algo de lo que también te quería decir.
Pero esta terapia física, por ejemplo, cuesta creo que 135 pesos, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que es muy accesible. A mucha gente seguramente le va a costar como juntarlo, pero en el hospital tenemos muchos esquemas y desde esta administración con la visión de Clara Brugada también estamos nosotros patrocinando muchos de los procedimientos que hay gente pues muy pobre que llega, pero quiere ayudar a su animal de compañía y no puede hacerlo. Entonces, lo que se trata es de que la salud veterinaria y todo el enfoque de bienestar animal deje de ser un privilegio, ¿no? Tiene que dejar de pensarse que este tema solo es para la clase media o para los ricos. Este tema, tanto hay hogares que aman a sus animales de compañía en la calle más pobre de la colonia Guerrero, hasta Las Lomas, ¿no? O sea, lo mismo la ama la señora rica que la señora pobre, y eso es muy estigmatizante, pero es solamente una forma de decirte que para el gobierno de Clara Brugada y con la visión que tenemos tiene que dejar de ser un privilegio. La salud para los animales tiene que ser algo tan simple como ir por las jornadas dentales, es decir, tiene que estar al alcance de todos, y por ello nos incluyeron en el programa de Casa por Casa. El programa de Casa por Casa que tiene el secretario Tomás Pliego, vamos a las colonias más pobres de una alcaldía todos los jueves y nos quedamos a dar servicios viernes y sábado, ¿no? Entonces, esos vecinos, pues olvidados en la loma más alta de Magdalena Contreras, que creo que no es la más compleja en la que hemos estado en términos sociales o de violencia, pero sí creo que la más inaccesible. Gente que pues nunca se imaginaría poder tener el acceso a este tipo de programas como esterilizar, vacunar o de desparasitar, el gobierno de Clara se los está llevando. Entonces, este esfuerzo social que estamos viendo, pues está ayudando a transformar la idea de lo que implica tener un animal, ¿no? Y ahí también hablamos y sensibilizamos mucho a la gente como, señora, pues es que no lo debe usted tener atado todo el tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque se nota, en el cuerpo del animal se da cuenta, y también el comportamiento, o de los gatos, ¿no? Se da mucho, Juan, que los animales más maltratados, los menos adoptados y los que menos son como promocionados son los gatitos. Y un gatito, creo que la naturaleza fue muy injusto con ellos porque una gata puede tener bebés desde los 3 meses y puede tener camadas cada 3 meses. Entonces, si uno no esteriliza a los gatos es cuando acabamos con esto que pues son los gatos ferales. Es decir, es un problema que se tiene que ver desde una visión de la prevención, ¿no? ¿Cuántos animales tiene Ana Villagrán? ¿Yo? Ay, ¿para qué quieres saber? Son un montón. ¿Cuántos? No, es porque es mi amigo, lo sabe. Yo tengo 17 perros y 9 gatos, todos rescatados de la calle. Y pues es una misión que a mí me inculcó mi mamá, ¿no? O sea, yo desde niña, desde que se nos perdió, que después conocí la triste historia real, que tiene que ver con un amante y con mi papá. Pero, desde que yo perdí a Duquesa y yo llegaba de clases en la primaria, y yo me ponía a llorar en la ventana, porque yo entendí que pues Duquesa quizá estaba en la calle sufriendo, pasando hambre, alguien la podía maltratar, seguramente ya no había alguien que se preocupara por ella. Ahí entendí que había perros de la calle y que había perros, que los animales sufrían, y que entonces quizá por una mala decisión de mis padres en ese entonces, cuando yo tenía 9, 8 años, una cosa así, estaba bien niñita, pues los animales acababan, o sea, me la habían quitado, ¿no? O sea, ella tenía una familia y después dejó de tenerla. Después me enteré, te digo, que acabó en el patio y en la casa de alguien más, solo porque mis papás ya no la querían tener, ¿no? Los papás a veces son muy crueles. El tema es que a partir de allí yo entendí el tema de los animales, y pues conforme yo fui creciendo, mi primer trabajo, Juan, fue a los 16 años, cuando mis papás se divorciaron. ¿Y sabes por qué empecé a trabajar? ¿Por qué? Para poder comprarle croquetas a Chester, que fue mi segundo perro. Entonces, como mi papá desapareció y mi mamá estaba muy triste, pues tuve que empezar a trabajar para comprarle croquetas a mi perro. Y entonces ahí también como que aprendí el significado de lo que cuesta tener un animal. Entonces también es ahí darle el enfoque a las familias capitalinas, que un animal no es un capricho, no es un regalo, no es algo barato, no es algo que puedas tener un día y después te quieras deshacer de él, ¿no? O sea, según un estudio, más del 80% de los animales que acaban en la calle vienen de regalos, vienen de ser regalos, ¿no? Entonces que también que la gente que ve esta entrevista sepa que nos tenemos que volver muy conscientes de que así regales una iguana, así regales una lagartija o así regales el Doberman de raza, esos animales tienen un tiempo de vida y tienen necesidades y se tienen que adaptar al entorno de una familia, ¿no? Entonces también saber si en tu edificio no tienes vecinos mala onda que no quieren a los perros, si puedes mantenerlos, si tus papás están de acuerdo con ellos, si le vas a regalar a tu novio, a tu novia o a lo que se te ocurra, a tu amigo, lo que sea, un perro, pues que sepas que su familia esté de acuerdo. Es decir, un animal es una decisión con conciencia, ¿no? Y sea el tipo de animal que sea, o por ejemplo los vecinos de Iztapalapa que vienen paseando a su león, pues que sepan que eso es ilegal,
¿no? Y que es ilegal porque un león va a crecer y va a tener la necesidad de muchos kilos de carne. Y entonces nosotros estamos hablando en la ciudad la mayoría de las veces de animales de compañía. Pero ¿qué pasa cuando extrapolamos esto a otros entornos donde ya no son animales de compañía, no son animales que vienen de un tráfico ilegal? Y eso me gustaría visibilizarlo mucho. No hemos podido terminar con ello. Ahorita Mariana Boy me parece está haciendo un excelente trabajo desde la Profepa, pero son temas que se han desatendido mucho, ¿no? Y que entonces forman parte de esquemas de corrupción que no se han visto. Y donde lamentablemente no estamos hablando de corrupción de un objeto, estamos hablando de corrupción de un ser vivo que al final acaba sufriendo. Sí. De lo que nos platica también tiene que tener mucha relación con distintas dependencias gubernamentales, Sí. procuradurías y también las alcaldías de la Ciudad de Qué bueno México. que lo tocas, me encanta, porque era algo de lo que te iba a decir hace rato. El gobierno de la ciudad, nosotros somos 3 órganos los que nos enfocamos en el tema del bienestar animal. A nosotros que nos toca la política pública, pero por la directora general que tienen, pues también hago mucho activismo, ¿no? Porque para mí el tema de estar en la calle y entender y rescatar y actuar forma parte de la causa animal y pues también de la visión de Clara, para construir una ciudad animalista de veras, ¿no? Solucionar, no solo señalar, sino hacer, ¿no? E involucrar a la ciudadanía, que ya lo hace. Por eso te digo también el tema de proteger a los animalistas independientes, porque son ellos los que desde hace décadas usan su propio dinero, sus propios espacios, sus propios recursos, arriesgan su propia vida para rescatar animales. Esa gente no ha tenido la protección del Estado como se merecen. Y allí va que tenemos otras 2 dependencias del gobierno de la ciudad. La PAOT, que es la Procuraduría de Ordenamiento Territorial, que realmente pues ve muchos otros temas, pero también tienen una subprocuraduría de animales. Ellos sí tienen las facultades, hasta el momento, las facultades legales para ingresar a un domicilio, muchas cosas que, bueno, luego le dedicamos otra edición de tu programa para hablar de ello. Y después la Brigada de Vigilancia Animal, que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos, la verdad, yo pues mi reconocimiento primero al secretario Harfush, que fue el que hizo del área en aquel entonces, de la Brigada de Vigilancia Animal, una dirección general y les dio un espacio muchísimo más, es decir, por fin le empezaron a invertir dinero a tener instalaciones dignas en Xochimilco, que es donde está la brigada y donde ellos reciben. En este momento ellos tienen más de 300 perros y 80 gatos, ¿no? Entonces el tema de cuando si tu público quiere adoptar un gato, que por favor vayan a la brigada. Si quieren adoptar un perro, en las instalaciones de la brigada en Xochimilco pueden encontrar de todos tamaños, de todos edades. Ahorita, por ejemplo, Ágatan y la brigada tenemos una campaña permanente para adoptar un viejito. Le llamamos guaguelito, no me acuerdo cómo abuelito, o sea, era como la combinación de abuelito y perrito. Mi gente creativa se puso muy creativa porque no lo puedo pronunciar. Pero es para promover la adopción de perros viejitos, ¿no? Muchas veces una familia dice, yo quiero un perro, pero no eres una persona. También pensar eso en las características tuyas, lo que te gusta. Si a ti te gusta correr, pues adopta un perro joven, grande, que le guste correr, aunque los chiquitos a veces también corren, son maravillosos. Yo tengo una schnauzer miniatura, se llama Morita, luego me la llevo a los eventos. A esa perra le encanta, le fascina, ella puede correr 10 kilómetros y no se cansa. Entonces, tienes que pensar en lo que estás buscando y entonces en la brigada vas a encontrar el perro que necesites, ¿no? Y eso es por parte de la ciudad y está la Agencia de Atención Animal. Pero después está justamente como tú lo señalas, la Ley Orgánica de Alcaldías ha tenido muchas reformas y desde su creación del 2018 a la fecha incluyó obligaciones en materia de bienestar animal para los alcaldes. Ya no solo es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Cada alcalde tiene que destinar el 0.1% de su presupuesto anual. Es decir, Juan, para ti, para mí es como muy simple decir 0.1, pero ¿sabes en millones de pesos cuánto es? Por lo menos, o sea, a Cuauhtémoc este año le dieron 5,000 millones de pesos. Entonces, por la regla a la que obliga la Ley Orgánica de Alcaldías, ahora le tocaría destinar 5 millones de pesos anuales, divididos en jornadas de esterilización y en jornadas de adopción, pero así gradualmente. Por ejemplo, Milpalta, que recibe apenas casi 2 millones de pesos, 2,000 millones de pesos, ellos tendrían que destinar 0.7 millones de pesos para esto. Entonces es también como saber que las alcaldías como órganos, no solo los alcaldes como personas, sino como gobiernos, tienen esta obligación de destinar dinero ¿Ya para la causa de bienestar animal. Que realmente se vaya para No, allá? es decir, puedo empezar a hacerlo, pero requiero como mucha conciliación. Es decir, yo puedo señalar cuando no lo hacen, pero las alcaldías no están obligadas a reportarme si lo hacen o no, ¿no? Correcto. Para ello tienen 2 órganos internos las alcaldías, que además pues nadie los usa porque nos falta
perseverancia para ejecutar la acción pública. Yo que fui concejala en la alcaldía Cuauhtémoc lo sé, el consejo es un órgano supervisor de las acciones de los alcaldes y de las alcaldías. Hoy lamentablemente los consejos funcionan como, y lo digo con mucho respeto para mis compas concejales, porque muchos de ellos son mis amigos, pero como órganos decorativos, ¿no? Es decir, no se ha entendido el objetivo de los consejos en las alcaldías. Es un órgano colegiado de personas que están al mismo nivel que el alcalde para supervisar. Es decir, los concejales no están para acompañar en eventos y ser, te digo, figuras decorativas bonitas que se sienten con un cargo de poder en la alcaldía, que además es así de chiquito, ¿no? También porque tienen pocas facultades, solo funcionan como órgano colegiado. Pero ese órgano colegiado podría ser quien esté supervisando si se aplica o no ese dinero, porque para eso existe. Eso en esa causa, ¿no? Yo te hablo de lo que a mí me toca, pero eso en todo, en obras, en seguridad, en vigilancia, en programas sociales, todo lo que hace la alcaldía tendría que pasar por el consejo y ahí evaluarse. Pero también está el órgano de la Contraloría, Juan. El tema es que para que la Contraloría actúe necesita denuncia. Entonces un buen ciudadano tendría que pedirle dinero a la alcaldía, información a la alcaldía y saber, oye, a ti te toca por ley destinarle tanto dinero a esta causa del bienestar animal. ¿Qué hiciste? ¿No? Pues que organizaste dos jornaditas de adopción al año. ¿Cuánto te costó? Entonces, ¿cuánto dinero te sobró? No lo usaste. ¿A dónde se fue ese dinero? Y que te digan por qué no lo usaron en la causa de bienestar animal. Y entonces es allí cuando la perseverancia de la sociedad civil importa mucho, porque visibilizar que la necesidad de las acciones de los gobiernos, de las acciones de los gobiernos en materia de bienestar animal, ya vienen sustentadas y ya tienen con qué, y no lo están haciendo, ¿por qué? Entonces ahí es ya cuando cuestionas al dirigente, al tomador de decisiones, al ejecutivo local. Oye, alcalde tal, oye, fulanito de tal, ¿qué hiciste en esta materia? Porque la mayoría de los alcaldes, y también lo digo con mucho respeto, no, que lo resuelva el gobierno de la ciudad. Ajá, al gobierno de la ciudad nos toca esto, pero ¿y las alcaldías qué están haciendo? ¿No? Y eso también, ellos están obligados en la ley de protección a los animales, por ejemplo, también a tener espacios de resguardo para rescates de animales. A ti te toca mucho, Juan, en tus redes sociales y en la de todos los medios y todas las figuras públicas. Oye, es que vengan a rescatar al boxer que tienen muerto de hambre en tal. Ajá, está bien, nosotros podemos actuar. Estamos atados, Juan, por la ley. El gobierno de la ciudad solo puede actuar en términos de una denuncia, el seguimiento de una denuncia, que también ahí adquiere mucha importancia otro órgano que es vital para el funcionamiento de la ciudad, la Fiscalía. Por eso Clara Brugada propuso en algún momento de este sexenio crear una fiscalía especializada en materia de bienestar animal, porque hoy estamos atorados en una cosa que se llama la FIDAMPU. Y la FIDAMPU, pues, que bueno, trabajan bien como fiscalía especializada en mucha materia, pero de todo lo que tienen que ver, es como la PAUT, ¿no? Tema medioambiental, tema de ruido, tema de, sobre todo de edificios que están invadidos o que están violando las normas ambientales, lo que se te ocurra. Y después, quizás, si tienen tiempo, ver lo de los animales. Pero, ¿sabes? Estoy segura. ¿Cuál es el mayor número de denuncias que reciben? ¿Cuál? De animales. Entonces, si tienen aquí facultad de todo lo que ve la FIDAMPU de este tamaño, no, de animales es esto. ¿Y por qué? Porque también existe un enorme rezago en esta materia. Porque antes creían que la persona que lanzó al perro al caso hirviendo y el perro murió torturado, sufriendo se tardó minutos en morir, no valía la pena castigar a esa persona. Total, era solo un perro y ya se murió, ¿no? Pero ¿por qué esa acción no se va a castigar de la misma forma que cuando, y lo digo como cuidando mucho, pero cuando matan a una persona, ¿no? Porque no se tiene que castigar solo el hecho, Juan, se tiene que castigar la intención. Es decir, un ser humano decidió torturar a ese perro o ese animal sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que le iba a generar dolor, con la intención de daño, ¿no? Entonces no solo es el acto porque el tema ocurre que cuando llegas a castigar a este tipo, ¿cuánto vale un perro? ¿No? No es un perro de raza. Y entonces es con otras incongruencias que nos topamos. El Código Civil de la Ciudad de México sigue viendo a los animales como objetos semovientes, es decir, objetos que tienen la capacidad de moverse y tener una reacción solos, pero no son objetos. La Constitución Federal ya dice que son animales, son seres vivos, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México ya los ve como seres sintientes, seres sintientes. Si ustedes leen el artículo 13, inciso B, que es el que habla de ciudad habitable, me parece que es ciudad algo. Pero el inciso B está enfocado al tema del bienestar animal y ahí dice es poesía, Juan, porque habla de la dignidad, habla de cómo la Ciudad de México merece ser un espacio, un entorno seguro también para los animales. Y no solo habla de perros y de gatos, habla de todos los animales que cruzan la ciudad, las aves que vienen de paso porque van a otro, o sea, tipo como la mariposa monarca, o sea, la mariposa monarca no pasa necesariamente por la Ciudad de México, pero ese tipo de olas de animales que son silvestres y ocupan la ciudad,
que es de ella. Al final esos animales estaban antes que nosotros llegáramos, ¿no? Cuando hoy la gente dice y sale y mata un tlacuache, un marsupial porque está en su jardín y le tienen miedo, discúlpame, pero esos animales vivían ahí antes de que tú llegaras a poner tu lujosa casa. Entonces, este tipo de consideraciones son las que tenemos que entender de todo lo que implica. Entonces, la fiscalía también es fundamental para lograr el cumplimiento de las leyes de bienestar animal, así como lo son los alcaldes, también la fiscalía. Entonces, por ejemplo, desde la Agencia de Atención Animal ya empezamos a trabajar con la nueva fiscala, la doctora Luján, no sé si es doctora o es maestra, pero bueno, nuestra increíble fiscala que ya está, y ya también tenemos comunicación con la nueva fiscal de Fidampu, que es ahorita donde estamos, ¿no? Para empezar a capacitar a los MPs. Eso nos pasa muchísimo. Necesitábamos hacer, para eso está Ágatan, la política necesaria para sensibilizar a los tomadores de decisiones en el Poder Judicial, que en este caso serían pues los MPs, que son con los que llegamos en cualquier situación pues, legal que ocurra en la calle o hasta dentro de los domicilios, para determinar cómo toman las decisiones los MPs, ¿no? Porque la mayoría de los MPs no querían antes levantar denuncias por el tema del maltrato animal, ¿no? ¿Por qué? Porque o eran del Código Civil y solo era un objeto y era como, el vecino mató a tu perro porque le disgustaba y lo mató a palazos. ¿Cuánto vale tu perro? ¿Cuánto vale tu perro? ¿No? ¿Quién lo determina? ¿Y esa sería la reparación del daño? Ajá, ¿Pagar el monto del exactamente, perro? ajá, del valor del perro. Pero entonces decía el MP en aquel entonces, o antes como se decidía antes, bueno, pues entonces demuéstrame cuánto vale el perro. No tengo una factura porque no lo compré en Petco o en Petland, ¿no? En cualquiera de estas tiendas que venden animales, o no se lo compré al criador, ¿no? Yo lo rescaté de la calle. Entonces tu perro no tiene valor, no te lo pago. No procede, ¿no? O por ejemplo, ahorita algo de lo que me siento muy orgullosa y también de mis abogados, tuvimos un caso que fue no como tan sonado, porque además es complejo, pues es también estar transformando desde adentro, ¿no? Yo me siento muy segura porque sé que así lo entiende la jefa de gobierno y también la secretaria del Medio Ambiente y también el secretario de gobierno, es decir, vamos como por la misma línea. Tuvimos un caso de un boxer, ¿no? Un boxer en la calle, cada uno iba con sus tutores, ¿no? De entrada, dejar de decirles dueños, sino como tutores, responsables de una vida, ¿no? Es desde ese cambio. Ares es un boxer y se peleó con un French Poodle, ¿no? El dueño del French Poodle se espanta porque Ares, pues, el altercado, lo que sea, o sea, ocurrió, son animales, tienen reacciones, ¿no? Entonces los dos iban con correas. Resulta que cuando el dueño del French Poodle se baja, o sea, porque se espantó, es normal, también somos personas, tiene una reacción, se cae, ¿no? O sea, levanta al perro para evitar que Ares lo atacara, pero Ares no lo iba a atacar porque no es su culpa ser boxer y estar más grande. Cuando se cae, tiene muchos daños, ¿no? O sea, porque entre el jaloneo y el forcejeo y todo, y entonces el tutor del French Poodle termina como con muchas heridas y acaban en el MP. Entonces el MP, en lugar de determinar que fue un altercado entre civiles y entre perros y que los dos perros también tienen una consideración jurídica, dice, no, Ares es peligroso porque es un boxer y pudo matar y le causó mucho miedo y mucho daño psicológico al dueño del French Poodle. Entonces yo retengo a Ares, que es lo que se le llama el aseguramiento del animal en lo que se investiga la carpeta, o sea, en lo que lleva todo el proceso judicial, y aíslo a Ares en un lugar del gobierno que quién sabe si tenga las condiciones físicas para tenerlo, ¿no? En lo que antes se le llamaba antirrábico. Ahora es el ex antirrábico, ¿no? Pero la ciudad no tiene suficientes espacios, Juan, y también lo digo como es, para estar reteniendo pues animales que son de una familia y que forman parte de carpetas de investigación, y también lo digo con mucho cariño, de autoridades incompetentes que no saben cómo abordar la materia. Pero para eso está Ágatan, para sensibilizarnos y para capacitarnos, también está entre nuestras facultades. Entonces ahora, con este gran convenio que estamos generando con la fiscal Luján y pues con todo su equipo de trabajo, es brindarle estas herramientas legales a los MPs para que tomen mejores decisiones, porque al final, ¿sabes qué tuvo que pasar? La familia de Ares nos busca como Agencia de Atención Animal, nos involucramos en el caso, el MP resulta que no quería soltar al perro por muchas otras condiciones. Por muchas otras condiciones que no superaban, que no tenía que ver con nosotros ni con las leyes, ni con la salud de Ares, ni con la salud también de la persona que tuvo un accidente, ¿no? Pero en todo caso, ¿sabes qué ocurrió en ese caso? El tutor de Ares tenía que pagarle el hospital lo que sí hubiera hecho su perro. Claro. Pero Ares no hizo nada. La persona se cayó. Y si en ese altercado hubo algún tipo de daño, entonces hubiera habido, como tú decías, la reparación del daño. Pero ¿qué daño hubo? No hubo daño. Entonces el MP determinó solamente que esta persona tenía que pagar lo que se te ocurra, porque Ares era un boxer, un perro grande, un perro que el MP determinó que era peligroso. Entonces tuvimos que meter un amparo. ¿Y qué crees, Juan? Ganamos. Porque un juez federal determinó Ares estuvo recluido como si fuera un preso, como si fuera el culpable de toda la situación.
2 meses. En 2 meses el perro perdió casi 10 kilos. O sea, el perro ya estaba teniendo un deterioro o sea, en su vida, en su estado físico. O sea, la decisión del MP dañó la salud o sea, deja tú que lo separó de un entorno familiar donde Ares tenía humanitos que vivían con él, el tutor tenía hijitas, o sea, entonces extrañaban a su perro, ¿no? Y como el MP determinó que él era el delincuente, pues nos lo mandó a nosotros y nosotros como gobierno lo estábamos cuidando y es nuestra obligación de acuerdo a cómo se entendía que se ejercía la justicia, ¿no? Pero ese tipo de procedimientos son los que queremos cambiar. Entonces, pues yo lamento mucho como esa situación que se dio como con el tutor del French Poodle. A él también, al contrario, a él se le tendría que dar otro tipo de atención psicológica para vencer. El French Poodle y el tutor estaban bien al final, ¿no? Porque los golpes no, las marcas que tuvo no ameritaban más de 30 días de recuperación, porque fueron raspones. Pero entonces, este fue el meollo del asunto. Entonces, al final, gracias a la Agencia de Atención Animal, Ares obtuvo un amparo que nos lo otorgó un juez federal. El MP se vio obligado a soltarlo y pues ahora Ares ya está en su casa y la investigación tiene que seguir, ¿no? Pero entonces ese tipo de cosas que me costó tanto tiempo explicarte son el tipo de cosas que vemos todos los días. Y pues yo estoy encantada de poder hacerlo. Creo que es un enorme privilegio estar mostrando cómo podemos hacer distinto las cosas y que al final la gente con animales no somos peligrosos y no somos el problema. El peligro es la violencia, el peligro es la intolerancia, el peligro es cuando un alcalde no destina el dinero para lo que está obligado. Hay alcaldías que son las más castigadas en esta materia: Milpalta, Xochimilco, Coajimalpa, o sea, todo lo que es pues lamentablemente Tláhuac, la periferia, pues obviamente son alcaldías que han sido tan lastimadas socialmente por muchas circunstancias que en lo último en lo que piensan son en los animales de compañía. Pero adivina qué, son en las alcaldías donde más sufren los animales, porque no se esterilizan, porque se ven como un problema, porque se les asesinan, muchas cosas muy feas. Y son ese tipo de cosas las que llegan, por ejemplo, a las audiencias del Martes Ciudadano con la jefa de gobierno. Y la gente viene y se queja y nos pide ayuda. Entonces, pues es entrarle con todo. Es muy desgastante y necesito mucho café al día. Pero estamos muy felices haciendo esto. ¿Quién es Ana Villagrán? Ana Villagrán es una joven mexicana de 35 años. Es maestra en comunicación institucional por la UP. Ya voy a dejar de hablar en tercera persona. Yo estudié la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Políticas. Tengo una mención honorífica por ello. Me apasiona el tema de la academia. Me gusta mucho investigar. Como tú te das cuenta, me encanta hablar. La comunicación es lo mío. Pero en términos de poder darle causa a una verdad, poder buscar, transformar cosas, cambiar cosas, ¿no? Yo decidí que iba a estar en la política, pues desde que vi cómo mis papás crecían en un entorno antes de su divorcio. Ellos debatían, ellos veían tercer grado. ¿Sí? Entonces yo crecí en una familia donde el debate político siempre fue permanente. Mi mamá era seguidora de Cloutier, por eso lo panista. No me torturen con esas preguntas hoy, pero por eso lo panista. Y mi papá era seguidor de López Obrador. Entonces era un hogar donde yo siempre estuve escuchando como ambos puntos. Y cuando llega la hora de escoger carrera, pues yo quería estudiar ciencia política. Pero cuando vi el plan de estudios, Juan, me dio mucha flojera. Era mucha leerla y dije, ay, qué aburrido, ¿qué es esto? ¿No? Mejor leo en mi casa Harry Potter y ya después practico la política, ¿no? Y entonces veo que hay comunicación política, o sea, es como mezclar lo fascinante. La familia de mi mamá era de periodistas, ¿no? Entonces mi tío favorito, el hermano de mi mamá, pues él trabajó en la prensa durante décadas. Y entonces yo en las reuniones familiares yo también escuchaba cómo era un hombre muy inteligente y cómo desde la comunicación, desde un medio de comunicación podrías abonar a los problemas del país, ¿no? O sea, transformar, ver tu punto de vista, cómo cambias, cómo ayudas a la gente desde la comunicación. Entonces eso también me fascinó. Y cuando vi comunicación política dije, es ahí. Pero también dije, si voy a estudiar, la verdad también dije, yo no quiero ser reportera, pues, o sea, porque yo no me veo solo hablando yo quiero ayudar a cambiar cosas, ¿no? Digo, también lo hacen, pero de una manera diferente. Entonces yo sí me veía como una tomadora de decisiones, por ejemplo, para ese tema del bienestar animal, pero también para el tema de las mujeres, pero también para el tema de la violencia, pero también para el tema de la educación, el tema medioambiental también me ha gustado mucho. En algún momento consideré irme a algún barco de Greenpeace, ¿no? Algo parecido. Entonces ahí es cuando decido afiliarme a un partido político, ¿no? Mi primera opción para afiliarme fue el Partido Socialdemócrata de Pati Mercado en aquel entonces, ¿no? Yo me divertí mucho en las pocas reuniones que fui de Socialdemócrata hasta que me pidieron que marchara por el tema de la marihuana. Yo no me veía legislando, o sea, haciendo eso. Para mí es como que cada quien se meta lo que quiera, Juan, pero pues a mí el tema de la marihuana pues era... Entonces ya no me sentí cómoda. Entonces busqué al Partido Verde, pero en aquel entonces era un partido muy elitista, muy cerrado. No sé si sigue siendo así. Pero en aquel entonces era imposible llegar a una oficina del Partido Verde. O sea, te estoy hablando del 2008, 2007, una cosa así, cuando empecé a buscar. Estaba yo todavía en la prepa para pasar a la universidad.
Y después pues llegué al partido en aquel entonces en donde crecí. Y a mí cuando yo llegué me trataron muy bien, muy humanamente, porque decían, ahí esta chavita qué rara, llegó sola y dice que quiere participar y que le da. Y me quedé. O sea, me quedé porque en aquel entonces la que estaba era una presidenta mujer. Y esa presidenta mujer a mí me hizo ver que era posible crecer y era posible llegar. Claro, yo no sabía que era sobrina de Calderón y que ella había llegado ahí por un tema familiar, no por sus propios méritos, aunque la respetaba mucho, pues uno llega chavito, uno llega con muchas ilusiones y uno llega para saber dónde, para quedarse donde se puede quedar, ¿no? Y pues en aquel entonces el PRD no me inspiraba nada y pues yo menos el PRI, ¿no? Aunque después acabé haciendo alianza con ellos y eso me va a perseguir hasta que me muera. ¿Qué pasó con el PAN y Ana Te dije que Villagrán? no, pásame un tequila. Yo creo que fue el término de una historia de mucho amor, mucha entrega, pero también de mucha violencia, ¿no? O sea, pocas veces los militantes de un partido que además tenemos el enorme privilegio de llegar a cargos de elección popular, pues podemos hablar como de todo el proceso humano que implica, ¿no? Es decir, así como no sé, como Soraya Jiménez, pues sufrió muchísimo para volverse la campeona medallista de México. Es decir, por todo el proceso de crecimiento, pues eso queda en la oscuridad, eso lo vives tú y tu familia y tus cercanos, ¿no? Pero el tema de todo lo que tienes que, o sea, todo lo que implica, todo lo que tienes que aceptar, aunque no estés de acuerdo, pero para poder crecer, es decir, creces con las reglas de un grupo interno, ¿no? De hecho, le dediqué mi tesis al grupo juvenil del PAN, porque hablé como de las reglas no escritas que existen en el PAN para poder formar parte de un grupo y poder ser aceptada, ¿no? Y entonces yo siempre crecí como con el estigma de Ana la panista rara, o sea, Ana la intensa, Ana la loca, pero Ana la que no se quedaba callada y sobre todo la Ana muy trabajadora. Entonces yo logré destacarme de una generación de panistas que en aquel entonces pues crecieron, o sea, el PAN yo siempre me negué a aceptar como los estigmas que después acabé comprobando y sangrando, pero sí es un grupo, o sea, es muy cerrado en términos como de la estructura vertical y dura que existe, ¿no? O sea, acá el líder máximo, que es el líder de recursos humanos, por sus siglas sabrán de quién hablo, desde JRH, él pues se convierte, acaba siendo, o sea, desde que termina el calderonato a la fecha, pues el dueño del PAN en términos de pensar el PAN como una estructura de poder que ya está dividida para sus cercanos, ¿no? Yo lamentablemente me volví de los cercanos, pero no porque me aceptaran, sino porque me los comí. Me los comí como en términos de mi trabajo, de mi visibilidad, de que yo sí estaba en las calles y sobre todo porque yo entiendo que la política es la acción, es la generación permanente de acciones, o sea, de cosas, de movimientos que te ayuden a abonar a una causa. O sea, yo no entiendo ni vislumbro la política sin causa, ¿no? O sea, si no tiene el objetivo de ayudar, de crecer, de transformar, de visibilizar, de hacer algo por México, yo decía, si el PAN no era un instrumento para ello, yo ya no quería estar allí. Y al final lo que acabó después de 10 años de muchísima entrega, Juan, donde seguramente yo cometí muchos errores, pero donde también entregué lo máximo que tuvo mi persona, sea mucho o sea poco, para ser la vocera de una causa que yo entendía como correcta, ¿no? Y entonces si a mí me pedían que hiciera tal cosa o que como en una votación, cuando llegué a ser diputada, yo llegué a ser diputada plurinominal porque me destaqué muchísimo como concejala, y porque también adquirí mucha notoriedad en los medios de comunicación gracias a Genaro Lozano y al equipo de Foro TV que en aquel entonces me incluyó en un programa de debate político donde pues yo estaba haciendo lo que más que me gustaba, hablar de política y hablar de cómo cometían errores, pero también reconocer los aciertos. Entonces ahí era cuando yo solita fui abonando piedras a lo que cuando el dueño del PAN me dijo, es que tienes que aceptar que todo esto es tu culpa porque tú te equivocaste y mereces ser castigada. Entonces ese tipo de cosas para mí fue una gran ruptura humana. O sea, fue ya muchos términos como en términos de mi dignidad, que al final los dueños del PAN que me habían permitido crecer y me habían permitido llegar a donde estaba, o sea, ellos sí entendían que todo lo que yo tenía y todo lo que había hecho era gracias a ellos. Un día el que era mi líder directo, Juan, me dijo, es que tú llegaste a Foro TV gracias a mí, gracias a que yo te hice concejala, te voltearon a ver de Televisa y entonces tú tuviste la televisión gracias a mí, entonces me lo debes. Prácticamente como si me quisiera cobrar dinero. Es decir, hay muchas prácticas internas que no se denuncian, pero no se denuncian, Juan, porque no te queda de otra. Porque como es un pueblo chico, solo tienes que vivir con las reglas que te imponen. Entonces, entender que yo me volví como una mujer política joven incómoda, una mujer con tatuajes, una mujer con causas, con voz propia y que lograba muchas cosas que el PAN por sí mismo no lograba, pues ellos tenían que detenerme. Y tenían que detenerme en términos de que no representaba lo que ellos necesitaban, ¿no? La mujer conservadora, la mujer que marchaba contra el aborto castigando a la mujer que se quedaba callada, la mujer que
aceptaba que estaba bien inventar mails para culpar a Ernestina Godoy y lograr que no se ratificara, la mujer que defendiera a otras, aunque éstas estuvieran atacando a mujeres contrarias. Es decir, muchas cosas que humanamente a mí ya me rebasaban y que yo dije que no. Dije que no porque no estaba bien. Y entonces los que ahora me juzgan y me dicen, es que te fuiste por el hueso, la verdad es que no, Juan. O sea, yo me pude haber quedado en mi casa paseando perros si hubiera sido feliz, ¿no? Pero si a mí lo que me mueve es transformar a México, yo tenía que entender que si al final el PAN no me quería y el PAN me castigó por lograr lo que logré, a mí me dijeron, es que como diputada no podías hacer muchas de las cosas que hiciste. ¿Y sabes qué no podía? Yo tenía que pedirle permiso a mi coordinador, que en aquel entonces era la persona que hoy está en la cárcel, para irme a sentar con el secretario de Seguridad y preguntarle qué podíamos hacer en conjunto para salvar a la chavita que ayer habían secuestrado en la colonia obrera y que ya tenían los vecinos identificados a su secuestrador. Y que no había procedido, por lo que se te ocurra. Y yo como diputada de ese distrito me iba a sentar sin pedir permiso con el secretario de Seguridad, que adivina qué, me abría la puerta sin importar que yo fuera del PAN. Ese tipo de cosas fueron por las que me castigaron. Y es que tú no tienes derecho para hablar con Omar García Harfuch. ¿Quién te crees? Mi jefe directo, el que hoy es el coordinador de los diputados del PAN en la actual legislatura, me dijo ese tipo de frases. Oye, Anita, es que si te reeliges y te enojas, ¿cómo voy a hacer para controlarte? Porque eres incontrolable. Porque te enojas si lo dices. Porque te enojas si lo expones. Y lo peor, nos cuestionas. ¿Quién eres tú para cuestionar a los hombres que tenemos el mando? Entonces, aceptar ese tipo de cosas, Juan, a mí me partió el alma. O sea, y la razón y el motivo para quedarme en el PAN. Y entonces, como ya sabía yo que al final esta persona que es el presidente nacional del PAN, porque él me lo dijo, yo fui el que decidió que ya no te reelijas, que ya no tengas nada más. O sea, que te esperes y que aprendas cuál es tu lugar. Es que entonces tú llegas a tu casa y hablas con Dios o contigo mismo y dices, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que espero de mi participación política? Porque todo este trayecto que ya construí, pues lo hice con una vocación del bien y de servicio. Y no soy la monja, es decir, no soy la Santa Teresa de Calcuta, es decir, pero soy una mexicana muy honrada a la que, por más que le exigieron que hiciera cosas inadecuadas o ilegales o en las que no creía, no las hice. Entonces, al final, después de una diputación muy intensa y con mucha exposición pública, pues el PAN termina diciéndome que no me puedo reelegir, aunque intenté muchos caminos para reelegirme por una candidatura de calle. Es decir, yo ya no quería que me premiaran por otra plurinominal, que además me gané con mucha visibilidad, ¿no? Yo me volví una vocera del PAN que no tenía. O sea, ¿sabes quiénes eran los voceros? Los voceros de siempre. Una Kenia, una Margarita, en aquel entonces una fantástica Lili. Es decir, gente ya grande. Nadie de mi generación del PAN se ha destacado así, y lo digo como con mucho orgullo, no como para decirles que son poca cosa, aunque lo crea, ¿no? Sino como para decirles, al final yo hice algo por el PAN que nadie más había hecho, visibilizar causas, porque era la panista de calle, era la panista de voces, era la panista de los medios, era una panista que al final no tenía miedo porque no tenía que tenerle miedo, ¿no? Ellos se enojaban porque en aquel entonces el jefe de gobierno, el doctor Martí Batres, a quien yo adoro con todo mi corazón, se detenía en el Congreso para saludarme, Juan. ¿Y sabes cuáles eran los mensajes que yo recibía de mis jefes? ¿Por qué los saludaste? ¿Quién eres tú para ganarte la foto, para ser vista por ser...? O sea, cosas ridículas, Juan. O sea, te lo digo y todavía tengo como causas, o sea, como crisis de ansiedad y de estrés porque ellos me hicieron creer que todo lo que yo hacía estaba mal. O sea, casi canción del Tri, ¿no? Y entonces la que estaba mal era yo por actuar y lo que yo por hacer. ¿Y por qué buscaste al secretario de Obras? ¿Y por qué la doctora Claudia te o sea, me regañaban hasta por cruzarme el pleno para saludar a la coordinadora Marta Ávila, la mujer con mayor poder en el Congreso, una mujer que independientemente de partidos yo admiraba, porque qué capacidad política tuvo para llegar a esos cargos. Yo estaba mal si iba y la saludaba. O como presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas, que de hecho sí nos conocimos tú y yo, me entrevistaste. Hasta un día te voy a contar una anécdota, ya que estamos aquí echando el chal. Yo iba y le decía como presidenta de la comisión, oiga, coordinadora del grupo mayoritario del Congreso, quiero presentar esto, ¿no? En aquel entonces ni siquiera lo hacía para temas de periodistas. ¿Sabes para qué lo hice? Para un tema de perros, justamente. Y me lo aprobaron.
Me lo aprobaron en el Pleno, porque yo hice la política necesaria para sensibilizarlos de que este no era un tema del PAN, el partido al que debían destruir, al que odiaban. Era un tema que aponaba una causa social y que iba a tener tal impacto en tal población, y me lo aprobaron, Juan. Me aprobaron también, por ejemplo, un cambio en la ley de cultura cívica, que era para el tema de abandono de animales, pero lo mismo me aprobaron la creación de una materia para el colegio de los policías, para sensibilizarlos en tema de la agenda LGTBIQ. Un día, el que fue mi coordinador en aquel entonces, hubo una votación del diputado Temístocles Villanueva, que hoy también está en el gobierno de Clara, para poner en el Código Penal que el transfeminicidio se castigara. Es decir, que por ser trans te mataran y que llegara y se castigara en el Código Penal. Yo levanté la mano. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? 1, 2, y llegó mi coordinador a bajarme la mano. Y entonces yo sí volteé, pues súper emputada, porque dije, ¿quién chingados me está tocando? ¿Y por qué me agrede así? Y volteo y es esta persona que hoy está en la cárcel. Y me dice, es que me tienes que pedir permiso, ¿cómo te atreves? Y así me regañaba en el Pleno. O sea, a ver, ni mi papá en sus peores épocas, ni mi mamá, nadie tiene derecho a hablarte así, aunque seas diputado de un grupo parlamentario. Y este señor no solo me violentó físicamente intentando impedir que yo votara algo que yo consideraba que era lo correcto, porque, Juan, ¿por qué me hacía menos panista votar algo que iba en términos de derechos humanos? Que iba a salvar vidas, que iba a castigar a quienes mataban a los trans. Estaba mal. Y entonces tuve que bajar la mano y aguantarme un regaño, porque además el problema de Acción Nacional en la ciudad es que te castigan. Yo no sé si funciona así en otra parte del mundo o del país, pero en la Ciudad de México te castigan. Te castigan por ir en contra de la corriente y por no pedir permiso, ¿no? Y entonces yo tenía que avisar de todo. Y yo, muy disciplinada y sabiendo que eran las reglas del partido en el que yo estaba y que yo quería seguir creciendo para poder seguir abonando a una causa o poder seguir teniendo un espacio donde podía transformar cosas, pues obedecía. Pues claro, es que ¿qué otra me quedaba? Y entonces al final, como diría López Obrador, pues la historia me juzgará, ¿no? Pero yo hice lo que entendí como correcto, con los medios, con las reglas con las que jugaba. Y ya fue hasta el final cuando los dueños del PAN a mí me dijeron, no lo vas a hacer porque no te podemos controlar y porque ya creciste demasiado y porque lo que seguiría para ti sería buscar la alcaldía, porque de hecho sí lo hice, Cuauhtémoc, y de ahí para adelante. El PAN le cerró las puertas a una mujer joven talentosa que creía en ellos. Entonces, si al final ellos acabaron traicionándome lo humano, Juan, ¿cuál era mi razón y mi motivo para quedarme en una institución que es bellísima en las letras, pero que es una mierda en lo real? Dime, ¿ya qué sería para mí? ¿No? Y te digo, lo que seguía, pues era quizá casarme, que sería muy bueno, por favor. Hacer el doctorado en otro país, quedarme a ser paseadora de perros en mi colonia, que también sería fantástico. Yo saludo a todos los perros, aunque no me lleve bien con mis vecinos, me llevo fantástico con sus animales. Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces es cuando llega la invitación de Víctor Hugo Romo, nuevamente Romo tocando mi puerta, pero lo que yo te quería decir era otra anécdota. En el Congreso, en alguna ocasión también el coordinador de aquel entonces me sangoloteó. Estaba muy enojado, porque yo en aquel entonces, yo estuve en tu programa muchas veces, era la anécdota que te iba a decir, yo estuve en tu programa muchas veces defendiendo a Sandra Cuevas, y no porque Sandra no le tuviera yo miedo, o no porque no me hubiera amenazado, o no porque muchas cosas internas de la política de Cuauhtémoc, sino porque el PAN me obligaba a defender a esta loca, ¿no? Y entonces yo no podía defender a mis vecinos que habían sido agredidos por la alcaldesa, porque era un acuerdo que había llegado al PAN, y como el PAN quiere gobernar Cuauhtémoc, pues yo me tenía que quedar callada. Y entonces no importaba las cosas terribles que ella hiciera en la calle, lo que los medios no saben, lo que la gente común no se entera, sino la gente que lo vive. Y ven y nos denuncian como representantes de una demarcación, aunque yo era pluri, yo siempre he sido de Cuauhtémoc, y pues yo ahí me voy a quedar, ¿no? El tema es que el PAN me obligaba a defenderla, y yo a ella en algún momento la quise como amiga. Ya las cosas cambian en lo humano, en lo personal. Pero ¿por qué políticamente nos tenían que obligar a defender a un personaje así? Y ve cómo acabó, ¿no? Una anécdota rapidísimo contigo. Rapidísimo. Tú un día me hablaste por teléfono. ¿Sí? Y me dijiste, oye, es que policías de Benito Juárez agarraron a un fotógrafo que porque fue denunciado y lo treparon en una patrulla, le robaron su cámara y lo golpearon. Tú eres la presidenta de la Comisión de Protección. ¿Qué vas a hacer al respecto? Exacto. Que te dije, no puedo darte la entrevista porque estoy de vacaciones, ¿Y sabes en realidad por qué no pude darte la entrevista? Porque yo sabía que Taboada me iba a regañar y por lo tanto me iba a castigar. Castigar era negarme cargos. Castigar era castigar a mi gente. Es decir, negarles o sueldos o participación o poder seguir creciendo en el partido si no cumplía yo con sus reglas absurdas. Y entonces, como fue en Benito Juárez y yo sabía que Taboada quería ser jefe de gobierno, como yo, desde la comisión a la que estaba obligada a actuar, que hubiera sido lo correcto, Juan,
pero yo sometida a la violencia a la que me sometía, y de Taboada, pues no me importa decírtelo. O el que era mi jefe directo, ese sí me da un poco de culo, porque ahorita bla, 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 bla. El tema es que estas personas, los que eran los dueños del PAN, y siguen siendo los dueños del PAN, y seguirán siendo los dueños del PAN, hasta que alguien inteligente no se ponga las pilas adentro, pues no pude yo darte la entrevista para decirte lo que era correcto. La alcaldía Benito Juárez debía tener un protocolo de atención a sus periodistas y debía investigar correctamente antes de atreverse a ponerle la mano encima a un periodista. Y más, robarle su cámara. Pero ¿sabes qué sí fue lo que hice? Presenté una iniciativa para generar el semáforo de violencia contra los periodistas. Eso nunca se ha visto. Y se aprobó en mi comisión, no se aprobó en el pleno, también por cosas políticas. No tuve una reacción inmediata contra Taboada para que no me castigara y no me señalara y no me lo prohibiera y no acabara yo siendo la loca, rebelde, diputada que no podía moverse sola, aunque tenía la capacidad del equipo y el talento para hacerlo, y además la aceptación social de causas como esa, pero sí presenté una iniciativa. Pero ¿cómo lo hice? Blindándome, actuando por atrás, ¿no? Haciendo lo que no me podía negar, que era usar mi voz. Y yo creo que eso fue lo que rompió con el PAN, Juan. Tener esta enorme capacidad de exponer cosas. ¿Cómo llega la llamada de la Cuarta Transformación para formar parte de ella? Mira, pues como ya te lo expuse, yo nunca fui como una panista normal, nunca he sido conservadora, yo lo respeto mucho, pero que se queden en Guanajuato, en Yucatán o en Aguascalientes. La ciudad, la verdad, es una ciudad avanzada, es una ciudad donde reconocemos los derechos humanos como prioritarios y sobre todo es una ciudad que no le tiene miedo a las mujeres fuertes. O sea, allí sí te puedo decir, estúpida de mí que creyó que en el PAN podía existir eso. Yo siempre creí que iba a poder transformar desde adentro. Y lo logré algún tiempo, hasta que el mero jefe de recursos humanos me dijo, calmadita y te vas a sentar, ¿no? Entonces, pues yo siempre había latido mi corazón pues más a centro-izquierda, ¿no? No te puedo decir que soy totalmente izquierda y lo podrán encontrar en mi historial, porque muchas cosas no coincidimos, ¿no? Pero si coincidimos en lo humano y coincidimos en la lucha de los derechos humanos, creo que lo tenemos todo. Entonces, en mi papel como diputada, pues yo tuve mucha conversación con el equipo de Claudia Sheinbaum y no con el objetivo de brincarme o de traicionar al PAN o de irme por el hueso, sino de construcción. Entonces, la mitad del gabinete de Claudia a mí me reconocía, la propia presidenta. Pero también en mi búsqueda de ser aceptada en el PAN y de seguir creciendo y en continuar esa línea que yo entendía ideológica como correcta, pues ataqué mucho a la presidenta, ¿no? Y también te lo puedo decir, fui muy injusta. O sea, y fui hasta grosera. Y fui muy salvaje porque soy muy agresiva. Soy muy agresiva porque regularmente no mido mi lenguaje en términos de no lastimar a otros, sino que siempre expongo las cosas como las veo, como las entiendo, pero sobre todo como las analizo. Intento ser justa, pero también intento ser precisa, con datos, con información, con cosas que pues no se podía negar, ¿no? El metro, la inseguridad, muchas cosas, ¿no? Aunque teníamos un brillante secretario de seguridad, pues estaban rebasados, porque la inseguridad se vivía por los policías de Cuauhtémoc, ¿no? Mil cosas. El tema es que cuando yo decido renunciar al PAN, a mí el primero que me buscó fue el doctor Ricardo Monreal, o sea, en corto. Y me dijo, Ana, yo sé que tú eres una política de Cuauhtémoc, no sé cuál sea tu decisión, pero quiero decirte que si decides hacer como la transición, en mí tienes una familia. O sea, en mí tienes un espacio para poder crecer. Y no en mí como persona, como líder político, sino en mí como humano, ¿no? Como en mí como he visto el valioso trabajo que has hecho por Cuauhtémoc. Sé que lo hiciste a través de ese partido político, pero al final lo que importa eres tú, lo que tú construiste con las personas. Vente para acá. O sea, acá tienes gente como tú que quiere trabajar. Y dije, o sea, esta llamada para mí fue como, lo fue todo. Porque entonces dije, gracias Dios, gracias vida, porque entonces hay camino. El PAN quería que yo fuera nada y no lo van a lograr porque he construido una gran carrera de trabajo y de consistencia para ser alguien y para representar algo, una causa. No se trata de mí, ¿no? Y de poder tener un Mercedes-Benz del año, que ni siquiera me gustan, ¿no? Tendría otro tipo de marcas, pero para mí se trataba justamente de tener la posibilidad de continuar. Y entonces, pues, primero fue el doctor Monreal, que fue como un gesto humano muy cariñoso, como de un papá, la verdad, así es el doctor Monreal, lo pueden castigar por muchas cosas, pero es un tipazo. Y después llegó Víctor Hugo Romo. Víctor ya fue más frontal y me dijo, a ver, ya me enteré de esto, Ataide te tronó, yo tenía 2 días, ¿no? Yo tenía 2 días de estar llorando en mi casa sin saber, y además ya dije el nombre, ¿no? Sin saber qué hacer. Y Víctor me dijo, vente para acá. Me dijo, tú serías un elemento grandísimo en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, venos a ayudar camino a la presidencia y ya en el futuro veremos. Entonces yo dije, estoy segura que la doctora no está muy contenta conmigo por toda mi trayectoria panista, porque humanamente como persona lo entendí. Dije, no, la verdad yo sí me pasé con lo lamento, hice lo que creí que era correcto, pues sí, la regué en términos humanos, pero le dije, pero Víctor, ayudo porque yo puedo aportar tal y tal y tal, y yo no pedí nada. Juan, yo me vine para acá con mis maletas y pues un corazón lleno de esperanzas. Esta es una nueva canción de RBD.
pero soy herreriana además, Anaí me marcó la vida. Entonces, yo me vine para acá solo con la intención de poder aportar al país y construir la historia de la primera mujer presidenta de México. Y así empezó. Ya después de ello, en el camino, también como a las 2 semanas, yo ya lo conocía, por supuesto. Yo fui asesora en la 7ª legislatura y ahí conocí a César Cravioto. César conmigo ha sido una de las personas, te digo, también un tipazo, un hombre muy sencillo, un hombre muy simple, un hombre de ciudad, un hombre que viene desde abajo. Y me dijo, Ana, también entiendo el reconocimiento de tu causa, de tu trabajo, vente con nosotros. Y me dijo, si bien ya estás aportando de alguna manera al proyecto de Claudia, pero pues estás muy alejada de Claudia por las circunstancias políticas que viviste, aunque yo la respeto y por ello también he hecho declaraciones públicas de humanamente disculparme, porque pues una es joven e inexperta y pues uno no ve el futuro, ¿no? Esto también ha sido una gran experiencia, que la gente joven de política aprenda de mí. No te entregues nunca por un partido político. No te entregues nunca. No hieras a otros por un partido, por un ideal político de alguien más. Alguien más, tus jefes, ¿no? Concéntrate siempre en los valores como persona y en las consecuencias que puedes tener del tú a tú con el de al lado, humano, ¿no? Y eso fue lo que me hizo quedarme con César. O sea, César, Tomás Pliego, Alejandro Encinas, Citlali Hernández, que la atacaron mucho por mi culpa y yo me he disculpado mucho con ella porque ella no merecía recibir tanta violencia por mi culpa. Pero muchas personas que me vieron como humano me dijeron, acá tienes un camino si vienes a trabajar, si vienes a aportar y si vienes como con otra causa diferente que lo que tenías en el PAN, causa en términos de construcción política. Y les dije, sí, quiero hacerlo. O sea, y entonces sin tener nada y sin saber qué seguía, pues me reuní, obviamente en secreto, y te amo, Clara, por haberlo hecho, con Clara Brugada, aún siendo diputada, yo aún no renunciada, pero yo dije, si ellos están viendo algo bueno en mí, pues yo lo voy a entregar todo. Ya después pues vino mi ruptura pública, yo estaba lista para muchas amenazas, Juan, para mí fue un proceso muy violento, recibí amenazas hasta en la calle, un tipo un día hasta me quiso escupir, otro me quiso pegar, yo tuve que traer seguridad mía, o sea, amigos grandotes que me protegían, que me podían hacer esto y evitar que me pegaran. Fue un proceso de mucho miedo. Me tuve que cambiar de casa porque todos los panistas sabían dónde yo vivía y pues yo soy muy feliz con mis compas de la Buenos Aires, es decir, los chacas de allí me pueden echar la mano, pero pues con un político enojado nunca se sabe, y más uno que está buscando la jefatura de gobierno de la ciudad y que estaba muy enojadito conmigo. Y entonces pues solo me salió salir a demostrar lo que yo viví, que no inventé ni una sola palabra. Yo podría pasar un polígrafo sin problema. Decir todo lo que viví en el PAN de los líderes que pretendían gobernar la ciudad, los líderes panistas que pretendían gobernar la ciudad, y que si yo como panista y yo como diputada y yo con la visibilidad que tenía o he tenido, me trataron como me trataron, imagínate las mujeres más débiles de esta ciudad. Yo no quería que ellas pasaran por eso. Y no es exageración, era real y a mí me daba miedo, ¿no? Porque un hombre como Taboada yo no quería que tomara decisiones, por ejemplo, en la vida de mi hermana. Entonces, pues todo ese tipo de violencia tuve que denunciarla. ¿Y sabes qué fue? De todas las líderes y todos los líderes con los que yo estaba, solamente me puedo quedar con reconocimientos hacia 3, que respetaron mi decisión. Federico Doring, Lili Telles y Ricardo Anaya. Creo que son los únicos 3 panistas decentes que le quedan al PAN. Con todos sus radicalismos, creo que son personas políticos de decentes. Sí, o sea, sí, que entienden el PAN como un instrumento para ayudar a los demás, no solamente como un instrumento de empoderarse. Que si Margarita Zavala lo dijo en su momento, pues después se quedó callada porque le dieron una diputación. Chingón, qué bueno por ella, que la aproveche, ¿no? Que le pague los viajes caros a Europa. Pero de lo demás, ¿qué están haciendo por el país, Juan? Eso es lo que... Y entonces al final cuando yo logro tener esta comunicación directa con Clara, le explico mis causas, le explico sobre todo mi proceso y la violencia que viví, y Clara me dijo una frase que me marcó para siempre y me mandé a hacer una playera y yo se lo voy a enseñar a mis nietecitas si un día tengo. Me dijo, bienvenida al Partido de las Mujeres Libres. Y entonces ahí es cuando entendí que en la Cuarta Transformación o en el Plan C, que fue a donde yo me adherí, entienden a las personas como un llamado de libertad y como un llamado de acción renovador real de lo que puedes hacer en el día a día. Y entonces por primera vez me sentí respetada y sentí que yo podía hacer política sin miedo y sentí que podía por fin como abonar a mis causas sin ser señalada y sobre todo castigada, ¿no? Y esto me costó, por supuesto, llegar al psiquiatra y llegar al psicólogo y muchas cosas que las personas debemos enfrentar cuando tenemos una crisis de vida o permanentemente, ¿no? Pero entonces cuando a mí me dan esta apertura y lo hacen en estos términos tan humanos, así de mira, no nos gustó esto, pero ya lo reconociste y estás dispuesta a cambiarlo. Hubo, por ejemplo, un meeting donde una señora en silla de ruedas me agarró de la mano, Juan, hasta me lastimó, pero era una viejita.
¿cómo te atreves a decirles diputaditos y los humillaste? Y me regañó, como una señora cualquiera haría con un político que vio que no le gustó algo. Y pues obviamente a mí me tocó aguantar el regaño. Fueron más de 15 minutos de regaño, güey. Mi mano así. Sí, señora, pero ya suélteme, ¿no? Y allí yo entendí como también el daño que le puedes hacer a la ciudadanía de a pie por las confrontaciones entre políticos. Y también entendí otra cosa, Juan. Entendí que al final la vida de un político solo vale en términos de todas las vidas que logras tocar, ¿no? El funeral de Jimena fue la cosa más maravillosa como en términos de ver cuántas vidas transformó Jimena con el simple hecho de contestar una llamada, o de atender al señor en la calle, o de lograr que a una familia le dieran una silla de ruedas. Cosas simples que regularmente los políticos utilizan para manipular el voto. Desde este lado se viven con el corazón. Y sé que suena muy cursi, pero es lo que estamos haciendo de casa por casa, atendiendo a las familias más pobres. Y entonces que yo tenga la posibilidad de vivir esto, no lo cambiaría por nada. Entonces para mí ya no se trata de un tema partidista, sino como la posibilidad política de ser quien eres, aportar lo que tienes y vivir intensamente con lo que tengas. Entonces así entiendo la política. Y ya. Animalista, directora general de Ágatan, Ana Villagrán, en Cara a Cara. Muchísimas gracias. Gracias.